Ahí está. Bueno, haciendo un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, que vimos. Porque esto, bueno, en un principio era toda una sola clase, pero la tuve que dividir en dos porque si no era muy larga. Vimos cómo usar archivos CSS, archivos de hojas de estilo, vimos cómo se podían refactorizar los estilos de varias páginas embebidos en la etiqueta style, en la cabecera del HTML, directamente extrayéndolo y poniéndolo en una sola hoja de estilo CSS que pudieran usar varias páginas. Vimos qué ventajas tenían. Vimos también un poquito de lo que era la caché de los navegadores, cómo funcionaba y que tenía que ver esto con las hojas de estilo y qué ventajas tenía y qué desventajas también respecto a que por ahí si estamos usando una hoja de estilo y la modificamos y no el usuario no limpia la caché, no va a haber ese cambio. Eso es importante que siempre lo tengan presente, sobre todo después del día de mañana cuando trabajen de esto, tengan en cuenta que los usuarios cachean los recursos y si ustedes hicieron algún cambio en alguna hoja de estilo o algo, es probable que tengan que pedir que los usuarios limpien la caché. Vimos también el uso de fuentes, particularmente el uso de fuentes de Google. Vimos cómo se podía usar tanto directamente online utilizando la API de Google Fonts, como también directamente descargando la fuente a la máquina y utilizándola en la página como un archivo local. Eh, bueno, cabe destacar que lo que vimos respecto a la fuente también se aplica a cualquier otra fuente que puedan descargar de internet, pero bueno, yo les mencionaba que Google Font es de las pocas páginas que tiene una cantidad muy grande de fuentes confiables y que son gratuitas. Después, no, usualmente las fuentes tienen un precio. Vimos también dos propiedades para sombrear, para dar un efecto digamos, de espacio a nivel 3D o darle un efecto de flotación a textos y a cuadros. La primera era el Text Shadow y la segunda era el Box Shadow. Les mostré cómo lo podían setear directamente desde la consola de Google, que creo que Mozilla es muy parecido. Y para aquellos que usaran otros navegadores que fueron más complicados, que yo la verdad que no he utilizado, por ejemplo Safari, no sé cómo si se puede hacer. Les mostré que también les pasé un link de una página o la pueden buscar en Google. Hay páginas que te permiten hacer este efecto como en un laboratorio y te va apareciendo el código para que directamente copien y peguen lo que necesitan usar en su página. Esto no hace falta, obviamente, como toda propiedad de CSS, no hace falta que se lo sepan de memoria, que sepan no, qué significa cada uno de los valores que tiene, simplemente sepan que existe y que se puede usar para cuando lo necesiten, saben dónde buscar. Vimos también algo que se hizo un poquito más largo, que fueron las pseudo clases y pseudo elementos. Respecto a las pseudo clases y pseudo elementos, vimos que sirven para efectuar algunas modificaciones sobre la página, sobre elementos de la página, de forma más avanzada, que funcionan son tipos de selectores de CSS. Respecto a las pseudo clases, vimos que nos pueden servir sobre todo para seleccionar elementos que cumplan un cierto estado o que cumplan un cierto criterio de orden. Vimos un par de ejemplos de esto. Vimos también que esto, bueno, eh, ayuda mucho a reducir la sintaxis de CSS y también el mantenimiento. Pero bueno, también tiene su desventaja que veíamos que cuando estábamos analizando en una consola la página no lo podíamos ver a estos elementos a menos que utilizáramos el elemento hover
por ejemplo, en la consola de Chrome para ver las pseudo clases que se aplican cuando cuando el mouse pasa sobre un elemento. Si no, no lo podríamos ver. Así que bueno, se empieza a ser más complicada lo que se llama la depuración en el caso de que necesitáramos cambiar algo o detectar algún tipo de error. Respecto a los pseudoelementos, que son varios, yo solamente les mostré dos, que son los más comunes. Como todo, después ustedes, al hacer el mantenimiento de una página, si se encuentran con un estilo de estas clases, ya van a saber que es un pseudoelemento, o pueden googlear, hay bastante cantidad de pseudoclases y pseudoelementos, pero la idea es que ustedes sepan que existen y cómo se pueden utilizar. Y vimos también en el laboratorio el ejemplo de los más comunes de utilizar. Vimos cómo hacer una tabla con forma de cebra y cómo utilizar la pseudoclase Hover para marcar elementos cuando el usuario pasa el mouse sobre ellos. Bueno, eso fue, haciendo un repaso rápido, la clase anterior. Hoy vamos a empezar viendo los fondos como imágenes. Eh, Perdón, las imágenes como fondo, al revés. La propiedad que permite esto es Background Images, que sirve para establecer una o más elementos como un fondo para cualquier elemento HTML. Y se puede aplicar a todo cualquier elemento. Eh, la imagen va a ocupar la zona que ocupa el elemento, digamos. Bueno, digamos que va a intentar eh, el efecto, digamos, estándar es intentar ocupar todo el espacio que ocupa el elemento. Y bueno, vamos a ver ahora que hay varias propiedades para manejar estas imágenes como fondos. Vamos directamente a un laboratorio para ver esto. Yo ya tengo una página acá que he creado para que tengamos de ejemplo. Sí, tengo una página, bueno, con mucho texto y me gustaría empezar a agregarle un poquito más de color, un poquito más de vida. Algo que es bastante común es agregar una imagen que sirva de estilo banner, digamos, o sea, de estilo de título, de cabecera, por ejemplo. Vamos a buscar, por ejemplo, yo tengo acá una imagen guardada que me gustó, esta. Por ejemplo, yo quiero utilizar este fondo, ¿sí? Como de madera para mi cabecera. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo tengo acá, le puse un ID, div cabecera, ¿sí? Está contenida dentro de un div. Y yo acá utilizar la propiedad background image. ¿Qué acepta esto? Una URL. La URL podría ser una URL de
que esto si ustedes lo ven acá ya lo pueden ver, que es la opción Round. La opción Round es parecida a la opción Repeat, pero lo que va a hacer, y voy a tener que, vamos a abrir otro para que lo podamos ver. Round y Repeat. Ahí está. Esto lo voy a extraer. Fíjense la diferencia. Vamos a irnos hasta abajo. Y vamos a irnos hasta abajo. La opción Repeat lo que va a hacer es repetir la imagen hasta cubrir la totalidad del cuerpo, elemento, lo que sea que tiene que cubrir. Pero la repite con el mismo, exactamente el mismo tamaño de la imagen original, ¿sí? Pegando una al lado de la otra y una debajo de la otra. Y esto se ve en la parte de abajo, que fíjense que la imagen aquí está incompleta, no se alcanzó a completar, pero bueno, no le importa porque lo que quiere hacer es cubrir todo el espacio. Ahora fíjense qué pasa con Round. Round lo que va a hacer es escalar la imagen, la va a escalar, que significa que le va a cambiar su proporción y su tamaño para que ocupe exactamente, o sea, que entren unidades exactas tanto a lo largo como a lo ancho. ¿Sí? Entonces, todas las repeticiones que vemos acá son imágenes completas y las que vemos una abajo de la otra, fíjense que son imágenes completas. ¿Sí? No se corta la imagen en ningún momento como si pasa aquí. Y yo lo muestro a nivel vertical porque, bueno, a nivel horizontal, esta es una imagen preparada para que justamente funcione a nivel horizontal como una repetición. No se nota cuándo empieza y cuándo termina. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Tenemos otra opción más que es Space, que va de la mano con Round. ¿Y qué hace Space? Intenta cubrir todo el espacio con imágenes completas sin escalarlas ni cambiar su tamaño. Entonces, fíjense, es como que hace un cálculo, divide toda la página de acuerdo al ancho y alto de la imagen, y esto es el body totalmente cubierto de imágenes sin escalarlas y sin modificar su tamaño. Entonces, fíjense que, bueno, obviamente queda un espacio en blanco en el medio, que aquí no entra la imagen completa, entonces no la pone y directamente, ¿sí? Fíjense que la alinea los márgenes para que cubra. Lo mismo pasa a nivel vertical, deja un espacio entre medio calculado, ¿sí? Para que cubra. ¿Se entendió? O sea, este es muy parecido al repeat, el round y el space. Son como este, derivaciones del repeat. Pero bueno, en round tenemos que escala la imagen, la modifica para intentar cubrir todo el espacio y el round, perdón, el space cubre todo el espacio como pinta. ¿Sí? Si nosotros acá sin cambiar la imagen, la proporción y el tamaño. Fíjense, si yo hago esto, van a ver que ahí ya dejó de entrar la imagen, entonces bueno, directamente ya la quita, ¿sí? Porque estamos hablando de que no va a hacer un resize, no va a hacer nada. Si yo tuviera un monitor más grande, que perdón, por supuesto que lo podemos simular. Fíjense, ¿sí? Acá lo pueden ver bien clarito. A medida que el monitor o la resolución se hace más grande y entra otra imagen, cuando entra otra imagen, bueno, la agrega. Cuando entra otra imagen, bueno, la agrega y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Espero que se haya entendido. Perfecto. ¿Qué tenemos? A ver.
Vamos a utilizar, tengo una imagen acá de ejemplo. A ver. Bien, tengo una imagen de esta nubecita de ejemplo, una nubecita linda en PNG. Me gustaría ponerla de fondo de mi documento como una marca de agua o algo así, en vez de esta imagen horrible, ¿no? Bueno, vamos a ver. Antes que nada le pido perdón si me escuchan un poco gangoso, pero estoy con una alergia impresionante. No quería dejar de dar la clase. Bueno, fíjense, puse la nube. Perfecto, fíjense cómo aparece como una marca de agua, viene en el fondo. Podríamos modificar un poquito el background color como para darle una... Vamos a dejarlo con el valor por defecto para que se vea bien. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, yo acá le puse que no se repita, entonces está mostrando, fíjense el tamaño original de la imagen y bueno, aparece ahí. Eh, ¿Qué pasa si yo quiero que aparezca la imagen un poquito más chica? Sí, pues me parece muy grande, la imagen es muy grande. eh, y yo necesito cambiarle el tamaño. ¿Se puede? Sí se puede. Hay otra propiedad dentro del background que es size. Y size, siempre hablando de tamaño, por ende, medida de tamaño. Supongo que yo le chanto 200 píxeles. ¿Qué va a pasar con nuestra nube? Desapareció. En realidad no desapareció. Pero no lo podemos ver porque está atrás de esto. Vamos a poner un poquito más grande para que no aparezca. Ponerle 800. Ahí, se empieza a ver. Sí, fíjense que yo le estoy cambiando el tamaño de la imagen. En realidad acá le estoy cambiando solamente el ancho. Así que yo ya podría controlar directamente también el tamaño. Y como yo controlo las repeticiones, podría, por ejemplo, empezar a jugar con ambas. Supongamos que yo quiero hacer que las nubes sean chiquitas y que se repitan para cubrir el fondo. Entonces ya tengo un lindo fondo tipo Toy Story. Todo a partir de una sola imagen. Ahora, supongamos que yo no quiero esto. Yo quiero seguir que mi nube sea chiquita, que tenga este tamaño, pero yo necesito que aparezca en otro lugar. Que aparezca en otro lugar. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, también tenemos la posibilidad mediante background position, que fíjense, tenemos solo en X o en Y, de que por ejemplo aparezca centrada, ¿sí? Respecto a la horizontal. Si yo directamente uso background position y le pongo center, me va a tomar ambas direcciones, tanto arriba como abajo, horizontal como vertical. Ahí justo Mati me estabas preguntando. Y sí, tienen la opción de centrarla fácil. Si nosotros queremos centrarla solamente para alguno de los ejes o establecer una posición particular para alguno de los ejes, como puede ser, por ejemplo, yo digo, bueno, aquí quiero que esté a 50 píxeles del margen izquierdo, ¿sí? Y acá estaría 50 píxeles respecto al margen izquierdo a nivel horizontal. Entonces ya con esto vamos a poder posicionar la imagen como nosotros queramos, ¿sí? Algo bastante común es hacer
algo como esto, un estilo marca de agua y después, bueno, yo podría jugar con el tamaño de la imagen hasta que se haga, hasta que quede agradable. ¿Sí? Otra forma de centrarse también puede ser, por ejemplo, ponerle 50%, que significa que esté a la mitad de todo, y ven que obtenemos el mismo resultado. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos solamente en X, y le ponemos 50%, bien, vamos a ver que se centra y en la mitad. Bien, con eso hemos visto en su mayor parte las propiedades que más se utilizan para esto. Esto está bueno de la mano de buscar patrones para sus páginas. Los pueden buscar como, por ejemplo, background patterns. Hay como todo en la internet. Hay patrones gratis, hay patrones pagos, hay de todo. Hay muchos gratuitos, así que pueden buscarlos. ¿Sí? Fíjense qué lindos. Los patrones de background están pensados justamente para repetirse y que no se note la repetición. Estaba haciendo una analogía a lo que podría ser un cobertor de pared. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero son esos cuadros que ustedes compran de papel que pueden empapelar toda una pared. Y bueno, se ponen uno al lado del otro. O como un mosaico también. Un tapiz, exactamente. Rapport. ¿Qué es rapport, Mati? Eso no lo conozco. Rapport. ¿Esto? Ah, no, no. Bueno, sí, era simplemente para ejemplificar eso. Lo pueden buscar de varias maneras. Texturas de fondo también puede ser, por ejemplo. Texturas de fondo. Le doy algunos tips de búsqueda para que, bueno, a la hora de hacer una página normalmente está lindo ponerle un fondo. Ahora. Entiendan que ponerle un fondo a una página también implica un costo de procesamiento, ¿sí? O sea, cuando nosotros le ponemos un fondo, la página al cargarse, vamos a suponer que yo pongo esta imagen, la ponemos que se repita, vamos a sacar esto y esto también. Van a ver que, sí, acá se carga rápido dentro de todo, pero si yo uso, por ejemplo, a una propiedad que tenga que hacer algún cálculo respecto de la página, ya va a tener, fíjense que el head, fíjense, ¿sí? Fíjense cómo tarda en cargar. Ahí ya no tanto, ahí de nuevo. Ah, bien, rapport. Ok. La idea es que se entienda para qué se puede usar, pero también entienda que esto va a tener un costo sobre su página. Si ponen una imagen muy grande, que sea muy pesada, que ocupe megas, una foto de un paisaje, por ejemplo, ya tienen que ir sabiendo que este va a tener un costo sobre la performance, ¿sí? De la página. Este, si la imagen es muy pesada, se va a cargar muy lento. Podríamos buscar, por ejemplo, y seguramente ustedes lo habrán visto alguna vez en alguna página que entren y que la imagen era muy grande. A ver, tamaño grandes. A ver, esta parece inmensa. Ah, pero quizás esta pueda servir. Bueno, fíjense una cosa, acá yo la quiero abrir y fíjense todo lo que tardó en abrirse, ¿eh?
Esta es una imagen muy grande. Vamos a ver si tiene algún efecto notable sobre la página. Y sí lo tiene, fíjense todo lo que tarda. Eh, eh, eh. ¿Sí? Esto obviamente no es agradable para un usuario que entra a la página y ve esto y va a decir, oh, ¿qué es esto? ¿Dónde me metí? Así que tiene que tener cuidado. Normalmente las imágenes se tratan de procesar para bajarles la calidad. Si va a ser de fondo, quizás el tamaño importe, pero lo que más va a importar es que sea lo más liviana posible, que se siga viendo dentro de todo bien. Si está de fondo de un montón de texto, no va a necesitar que sea de 20 megapíxeles para ver el detalle del pastito, no, simplemente con que tenga una calidad aceptable para que se vea la imagen, estará. Y listo, eso se puede, hay algunas herramientas online para bajarle la calidad de las imágenes, pueden buscar cualquiera. Las imágenes también conviene que se carguen todas a nivel local, siempre, ¿sí? Si la buscan en la web va a tardar mucho más tiempo. Les voy a pedir un segundito para limpiarme la nariz y ahí vuelvo. Ahí volví. Bueno, si no me vaya a empezar a hablar como el pato Donald, no me van a entender nada. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Esto nos da pie. A ver. Esto ya nos da pie para avanzar. No, todavía no. Faltaba algo más. Faltaba algo más. Antes de pasar a la propiedad display. Tengo algo más. Que son, vamos a ver qué es un sprite. Y para explicarles qué es un sprite, primero les debería explicar algo para que entiendan por qué se usa un sprite. Les mencioné cuando vimos cómo funcionaba la caché de... perdón, cómo funcionaba la caché del navegador. Les expliqué que... Déjenme cambiar esto. Listo. Ahora sí. Que el navegador baja los recursos y los va guardando en un archivo local. Y después, si nosotros entramos en la misma página, va a validar que si esos archivos que se tienen que bajar de la página ya los tiene. Y si los tienen y no han cambiado de nombre, no han cambiado de nada, los va a reutilizar. Eso obviamente no es infinito, tiene un límite de tiempo. Normalmente las cachés son límites de días, duran algunos días. Y una vez que pasa cierto tiempo, tienen un vencimiento. El navegador lo va a validar y va a volver a descargar todo. Cuando los navegadores descargan, ¿sí? Supongamos que yo tenga un recurso como una imagen, un recurso como una hoja de estilo, otro recurso como una imagen, otro recurso como un archivo JavaScript, más y más imágenes, ¿sí? Supongamos que cada uno son archivos.
El navegador lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, esta página requiere este archivo, listo, lo bajo. También requiere este archivo, listo, lo bajo. Mientras está bajando, ¿sí? Supongamos que esto... Mientras esos dos están bajando, hay un límite para las descargas, lo que se llama límite de descargas paralelas. Normalmente se bajan de a uno o de hasta dos y no se pueden bajar más elementos que provengan desde una misma URL o desde un mismo servidor. ¿Sí? Esto es importante, porque ¿qué significa? Que si nuestra página tiene 1.000.000 de componentes, 1.000.000 de imágenes, 1.000.000 de cosas, el navegador cuando ingrese no las va a bajar todas juntas en paralelo con un tubo así, ¡pum! No, las va a bajar de a una, de a dos, a lo sumo y como máximo de a tres, ¿sí? Y nada más. ¿Qué significa? Que estas van a tener que esperar. Vamos a poner un relojito. ¿Y qué va a tener que esperar? Y bueno, que estas terminen de bajarse. Cuando estas recién terminen de bajarse, el navegador va a decir, bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente. ¿Eh? ¿Cuáles son las siguientes? Esta. Y esta. Y esta va a tener que esperar. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense, lo vamos a ver gráficamente. Para ver eso, como siempre, la consola nos va a ayudar mucho. En la pestaña Network, ustedes pueden ver cuando ingresan a una página cómo se bajan esos recursos. Y si ustedes ven acá en un lugarcito que dice Waterfall, que es cascada, van a ver justamente cómo en el tiempo cada uno de los recursos que necesita esta página, que es Google, se fueron bajando, se fueron descargando, fíjense. Y fíjense que está lo que yo les decía. Acá hay algunas descargas que se efectuaron en paralelo, porque están una a continuación de la otra, pero fíjense que no son todas, y algunas tuvieron que esperar, y algunas tuvieron que seguir esperando, y fíjense cómo a través del tiempo, o sea, en el eje de las X sería el tiempo, perdón, cómo fueron tardando. Y cada imagen, por supuesto, tarda su tiempo. Son milisegundos, pero si sumamos muchas, fíjense cómo se va, ¿sí? Y acá abajo vemos que dice load 1.95, o sea, tardó en cargar todos los recursos un segundo 95, 1.95 segundos. Es rapidísimo, pero fíjense cuánto tardó el finish, porque esta carga, que es la sumatoria de lo que tardó todos los recursos, nos hizo todo en paralelo, sino que al hacerse en serie, en realidad la página tardó casi 8 segundos en terminar de cargarse. ¿Sí? Esto para el que siga programando y quiera trabajar de esto es fundamental. ¿A qué viene todo esto? Primero está bueno que lo sepan. Y segundo que, obviamente, supongamos que nosotros tenemos una página como Facebook, ¿sí? Facebook tiene, o una página como esta que estamos viendo aquí, donde hay muchos iconos, muchas imágenes, muchas cosas pequeñitas, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar estos tiempos? ¿Sí? Fíjense acá todos los iconos, imágenes. Imagínense que si yo esto lo pongo todo como imágenes individuales, serían muchísimos recursos que se tendrían que cargar. Se tendrían que descargar individualmente. Para esto se crearon lo que se llaman sprites. Los sprites son una sola imagen que contienen una colección de imágenes. Y esto viene mucho, fíjense, de los videojuegos, de la animación en realidad en sí, en el cual
en una sola imagen tenemos representado todos los iconos o imágenes que vamos a utilizar y lo único que deberíamos hacer es irnos posicionando en la imagen que necesitamos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Instagram. Y vamos a analizar que tiene. A ver si podemos ver. Fíjense. Miren. Todas las imágenes que utiliza esta pantalla, o es la gran mayoría, están contenidas en una sola imagen. Un sprite. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, si bien cada imagen iconito individual sería más liviano que una imagen completa, vamos a perder más tiempo por este efecto de que no se pueden descargar todos al mismo tiempo. Vamos a perder más tiempo descargando de a uno, ¿sí?, que descargando una imagen más grande de una vez, ¿sí? Ustedes también tienen que entender que cada vez que el navegador va a iniciar una descarga, tienen que ponerse de acuerdo contra el servidor, hacer una comunicación de lo que se llama un handshake o un acuerdo entre partes, en el cual el navegador dice, listo, che, estoy listo servidor para descargar el corazón. El servidor le tiene que decir, tengo el corazón, estoy listo para devolvértelo. Y el navegador dice, listo, estoy listo para recibirlo, dámelo. Y recién ahí empieza la descarga. Eso por cada uno de los recursos que ustedes quieran bajar, ¿sí? Se pierde tiempo. Obviamente son tiempos que son milésimas de segundo o décimas de segundo, pero si nosotros le sumamos una colección muy grande de tantos iconos uno al lado del otro, en serie, los tiempos empiezan a ser apreciables. ¿Cómo podemos utilizar esto? Vamos a nuestro ejemplo. Lo dejé aquí. Bien, yo hice un ejemplo bastante simple, siguiendo con la página anterior. Fíjense que le puse tengo un fondo acá que no sé si se ve, que es un fondo un poquito más lindo que el que había elegido antes. Se los voy a mostrar para que lo vean. A ver. Este. Que tiene algunas líneas que apenas se ven, un fondo geométrico, entonces eso ya le da cierto estatus a la página. Supongamos que yo quiero utilizar iconos acá. Yo necesito utilizar unos iconos. Los iconos los quiero sacar de un sprite. Este sprite. Quiero utilizar esta colección de iconos en una sola imagen para, bueno, cargarlos aquí en estos cuadros, en estos divs que tengo acá. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, solo ahora. Perdón. Primero, vamos a suponer que vamos a ver la imagen del párrafo. Vamos a ponerle background image, y vamos a poner la que dije, esta, de una, listo. Supongamos que usamos simplemente lo que vimos hasta acá. Esto lo voy a cerrar. ¿Qué pasa? Bien, ya arranqué con algo. Acuérdense que el valor por defecto es repeat, pero en este caso, al ser más grande la imagen que el cuadro que yo tengo para mostrar, ¿sí?, directamente me aparece la imagen completa y lo que se llega a ver de esa imagen. Como ven acá, el resto se estaría ocultando aquí imaginariamente dentro de este div. Yo quiero utilizar aquí la imagen del planeta. ¿Cómo podría hacer con las propiedades que ya hemos visto? Y esto lo vamos a tratar de hacer aquí, para que se vea. Nosotros habíamos visto que teníamos
Una propiedad background position. ¿Qué nos ayudaba esto? Y a cambiar la posición de esa imagen de fondo. Entonces podríamos usar esto. Fíjense que si yo acá pongo un valor, como por ejemplo 10 píxeles, fíjense, se corrió. Si yo lo sigo aumentando, se corre. ¿Sí? Fíjense. ¿Cómo puedo controlar la posición? Acá estoy solamente trabajando en el eje de las X. En el eje horizontal. Fíjense el valor. ¿Sí? Acá está en 0. Si yo le sumo un valor positivo, lo que va a hacer es agregarme margen, ¿sí?, a la izquierda, y por ende el fondo se va a ir corriendo hacia la derecha. Con un valor negativo va a ser lo contrario. Lo que va a hacer es quitarme margen de la izquierda, por más que ya no haya, me lo va a seguir quitando de forma negativa, y la imagen se va a correr hacia la izquierda. Bien, ¿dónde tengo mi planeta? Fíjense que está en la tercera fila, entonces debería posicionarme a la altura del celular. Vamos a ir pasando hasta que aparezca el celular. Ahí está. Y ahora, como habrán adivinado, si hicimos a nivel de las X, también podemos hacer a nivel de las Y. Y con el mismo concepto. Si yo pongo un valor positivo, me va a aumentar el margen respecto al borde, ¿sí? Y la imagen se va a alinear hacia abajo con un valor positivo. Y con un valor negativo va a ser lo contrario. La imagen se va a ir alineando hacia arriba porque va a ir quitando margen. Y fíjense, si yo necesito poner el planeta, tendría que irme más abajo hasta ahí. Listo. Le quito el borde y fíjense. Qué lindo que queda. Va, lindo, queda diferente. Y fíjense que yo no estoy usando una imagen individual. Estoy usando la misma imagen aplicada una y otra vez. Esta, en una sola imagen. Supongamos ahora quiero aplicar el sprite aquí en el header, el sprite del usuario, este. Primero me voy a copiar esto para no perderlo. Y lo vamos a poner aquí. Bien, y vamos a utilizar el mismo para la imagen de la cabecera. Ah, perdón, había que sacarle el borde. Este borde. Ahí. Bueno, si yo quiero poner aquí, vamos a hacer lo mismo. Background. Position en X. Vamos a intentar corrernos. Epa, estoy haciendo mal, perdón. ¿Dónde estoy? Uy. Perdón. Menos 10 píxeles, ahora sí. Ahí. Y background position en Y. Menos 10 píxeles. Ahí. No me gusta mucho cómo queda. Me gustaría que en el caso de esta imagen ocupara todo el cuadro. ¿Cómo puedo hacer? Y también podemos agrandar la imagen y nosotros vimos cómo. Tenemos un background size y con esto yo le podría poner, bueno, ahí estaría siendo más chico, pero fíjense si yo voy agrandando, voy controlando el tamaño de la imagen
Pero obviamente la imagen se agranda toda y no solamente el icono, así que vemos que bueno, va quedando como de fuera de foco. Entonces yo aquí voy a ponerle, yo lo tengo ya calculado, 222 en X menos 79 por ahí. No, menos 160 por ahí. En realidad esto tiene que ser más grande todavía. Por ahí, ahí. Y por arriba, ahí. ¿Ven lo que va pasando? Si yo voy cubriendo todo el espacio y voy acomodando mi iconito. Ahí. Un poquito más. Hasta que ya no quede en borde blanco. Ahí. Ahí me gusta. Listo. Sí, fíjense, esto lo voy a copiar para no perderlo. Aquí. eh, Listo. Y fíjense, la carga es inmediata. Si ustedes tuvieran 1000 iconos y estuvieran usando todos del mismo sprite, la carga sería inmediata. ¿Tarda un poquito de tiempo cada propiedad? Sí, tarda un poquito de tiempo también este acomodamiento, esta interpretación que tiene que hacer del background, de la posición, pero es ínfimo en comparación con el tiempo que tardaría en descargarse miles de iconos. ¿Sí? Así que bueno, eh, esto es muy útil. No se tienen que utilizar en todo. Van a tener que ser conscientes también de tener una, ¿cómo se dice? Un equilibrio. ¿Sí? Pues si ustedes tienen una web que ocupa 1000 imágenes y ponen las 1000 imágenes dentro de un mismo sprite, quizás el sprite les pese, no sé, 50 megas. No, es una barbaridad, 20 megas, que también es una barbaridad. Si tiene una imagen muy muy grande, y bueno, sí va a tardar mucho, como vimos cuando pusimos una imagen del paisaje, volvemos a la misma. Si el archivo es muy grande, también va a tardar mucho. Y lo que conviene es dividirlo. Ahora, ¿hasta cuánto conviene dividirlo? Y se divide, si son archivos de imágenes, que haya 3 sprites, por ejemplo, y no uno solo. Cosa que los 3 sprites, eso sí se puedan bajar en paralelo, o al menos entre dos, ¿sí? Ahí eso ya es ya más avanzado para cuando hagan una página grande o estén haciendo un mantenimiento, tengan en cuenta eso, no se lo olviden, que es importante. Bien, bueno. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Bien, ahora sí ya podemos pasar entonces a la propiedad display. Y esto lo voy a cerrar. Propiedad display. Bueno, esto es una propiedad bastante complicada. Parece simple, pero tiene valores bastante complicados. Sirve para establecer el tipo de caja generada por un elemento. ¿Qué significa esto? Se recuerdan que nosotros teníamos elementos que eran bloques y elementos que eran inline, en línea, como por ejemplo los párrafos, perdón, las imágenes, no los párrafos, no, las imágenes, los modificadores de texto como el B, el strong, la I, todos en línea. Y después teníamos bloques, que los bloques
Como se ve en la imagen, lo que hacían era dar un salto de línea y por más que de ancho no ocuparan todo el ancho de la pantalla, sí ocupaban todo a nivel de espacio, toda esa línea la ocupaba el bloque y el próximo bloque se iba a posicionar debajo. Con la propiedad display nosotros podemos cambiar este comportamiento. Y lo que vamos a poder hacer es mostrar un bloque como si fuera un elemento en línea y un elemento en línea como si fuera un bloque. O directamente no mostrarlo en su totalidad. Como dice acá, esta es una propiedad que viene desde hace bastante, desde la versión anterior de CSS. Es una de las más complejas de entender. O sea, van a ver que entenderla dentro de todo es fácil, pero cuando ya eh, la aplicamos y en un estado de herencia entre padres, hijos, se entra a complicar y bastante. Y tiene más propiedades, tiene muchas propiedades nuevas en la nueva versión de CSS, pero el problema, como dice aquí abajo, cada navegador interpreta estas reglas complejas a su manera y de forma diferente y no todos las soportan. Hay navegadores y versiones de los navegadores que no las van a soportar. Entonces eso va a implicar que su página ya no se va a ver bien en todos los navegadores si los utilizan y bueno, ahí ya va a quedar a conciencia de cada uno que se usa. Nosotros vamos a ver los valores más utilizados, ¿sí? Otro laboratorio, vía display. Bien, ¿qué tiene esta página? Tiene 3 divs y 3 spam. Los divs son elementos en bloque. Y fíjense, como todo elemento en bloque, por más que tengan un width, un ancho, por ejemplo este tiene 100, el elemento en bloque lo que hace es ocupar la totalidad ¿sí? del ancho de la pantalla y no va a dejar lugar a otro bloque en su misma línea. Caso contrario de los spam van a adquirir el ancho respecto a su contenido y no se les puede cambiar el ancho. ¿Sí? Eso es importante de los elementos en línea. Si yo le pongo un ancho, no me da pelota. El elemento en línea no se puede modificar los anchos, los altos, no tiene las propiedades de lo que tienen las cajas. ¿Sí? Entonces esto no me sirve. Ahora esto se puede cambiar con la propiedad display. A ver. Bien. Fíjense qué pasaría si yo a los div utilizo la propiedad display inline. Fíjense. ¿Qué pasó? Automáticamente los divs dejaron de ser divs, dejaron de ser bloques, perdón, y se convirtieron en elementos inline. Fíjense que cada div tiene su ancho y no me lo está, no me lo está respetando. ¿Sí? Hemos transformado un elemento en bloque a un elemento en línea con la propiedad display. Si yo se lo saco, bloque en línea. ¿Qué pasaría con los span entonces? Play. Block. Inline. Block. Fíjense. ¿Qué pasa en el caso de los spam? Yo les estoy diciendo, muéstrense como bloque, listo. Pero como no tenían un ancho, pasan a ocupar el ancho que deberían ocupar como elementos en bloque, toda la pantalla. ¿Sí? Pero ahora sí, ya esta caja me va a respetar. Respétame, Daniela. Ahí ya me va a respetar.
lo que yo eh, le comande con las propiedades de bloque, cualquiera sean, ¿sí? Y es un elemento en línea, pero ahora ya no es un elemento en línea, ahora ya es un bloque. Y cambiaron las reglas del juego. ¿Qué aplicaciones tiene? Millones, o sea, millones, millones de aplicaciones. De que ustedes necesiten poner un spam como un bloque o un div como inline. ¿Sí? Eso depende, se utiliza mucho. Y hay una opción más. O sea, si ustedes se fijan, acá vamos a ver que dentro de display hay, hay muchas opciones. Muchas. No vamos a ver todas. Hay muchas que no son totalmente compatibles con todos los navegadores. Eh, Hay algunas que no son soportadas por versiones viejas de antiguos navegadores tampoco. Y hay otras que, bueno, que son, como dije, la propiedad display es de las más complejas del CSS. Y hay algunas propiedades que requieren un estudio mucho más largo. Vamos a ver una propiedad más, que es la propiedad display inline. Perdón, vamos a ver la propiedad display none. Como se fijan, la propiedad display none para lo que se utiliza es para eliminar del renderizado completamente un elemento. Fíjense que desaparece totalmente del renderizado, la página directamente lo elimina de su estructura. Como vemos acá, el span 3 toma el lugar del span 2 y el div 3 toma el lugar del div 2, porque desapareció totalmente de la página. Esto en una página estática por ahí no, quizás no tenga mucho sentido, pero cuando trabajemos ya con programación y con páginas dinámicas, tiene lógica porque bueno, vamos a poder manipular la estructura de la página ocultando, mostrando elementos de acuerdo a cierta lógica de programación. Fíjense cómo directamente desaparece, no es que se pone como invisible, sino que la página no lo tiene en cuenta para el renderizado. Eso es importante aclarar. Hay una opción más que vamos a ver, que es la opción Display Inline Block. Vamos a aplicar sobre los div. ¿Y qué es lo que hace esta propiedad? Fíjense que los divs se siguen mostrando como cajas, siguen respetando las propiedades de caja, como el ancho, el alto, pero se empiezan a mostrar uno al lado del otro como los elementos en línea. ¿Sí? Esto es el display inline, mostrar a las cajas, a los elementos como cajas, respetando su ancho, alto, borde, padding, márgenes, pero mostrándose uno al lado de la otra, sin ese salto de línea de las cajas que tienden a ocupar toda una franja horizontal y apilarse uno arriba de la otra. Esto es muy útil para crear secciones, como vamos a ver, para crear secciones de páginas o agrupar elementos dentro de una sección o de un div. Y también nos habilita, ahora vamos a ver, a utilizar una opción que es el centrado de elementos, que para elementos de tipo en línea es más simple. Fíjense que se sigue respetando, por ejemplo, yo puedo manipular el ancho, por más que se esté mostrando como un elemento en línea, mantiene ¿sí? las propiedades y me respeta los comandos de caja, ancho, alto, márgenes. Fíjense, por ejemplo, si yo quisiera centrar todos estos elementos, puedo aplicar directamente
la propiedad TextAlign Center. ¿Sí? Y con esto puedo centrar los elementos de forma más fácil que si utilizara otra propiedad como float, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos respecto a float? Eh, Esto reemplazaría directamente a float con un display inline. No, no puedo reemplazar float. Float se sigue utilizando y el motivo es el siguiente. Fíjense que entre elementos, la propiedad display inline, ahí vamos a agrandar para que se vea, me está poniendo un margen, un espacio que yo no he definido en ningún momento. Yo nunca definí que hubiera un espacio entre los divs, entre los bloques, pero sin embargo la propiedad display inline me lo está poniendo. ¿Qué significa esto? Este espacio es autocalculado, es propiedad o es consecuencia de la propiedad display inline y yo no puedo controlarlo. No puedo calcular de cuánto va a ser el espacio y eso va a depender del tamaño de los bloques, de la configuración de la página. Yo, por supuesto que esto lo podría solucionar utilizando márgenes negativos. Por ejemplo, puedo quitarle margen izquierdo. Fíjense, con un margen negativo puedo quitar este gap o esta separación, pero ya tendría que estar programando, ¿sí?, los divs con márgenes que quizás no se respeten del todo cuando la página sea chica o sea grande y ya entramos en complicaciones. Esta complicación no la vamos a tener utilizando la propiedad float, ¿sí? Vamos a intentar aplicarla acá, en la propiedad float, para que veamos un ejemplo. Fíjense, aplicando la propiedad float, ignoren los span que se han flotado también porque no tenemos un clear. Pero fíjense que la propiedad float no me introduce ningún tipo de espacio no calculado, sino que me junta tal cual yo quisiera un elemento a continuación del otro. Esta ventaja que tiene float respecto a display inline block es lo que hace que hoy en día sea la preferida, digamos, la propiedad preferida por los grandes frameworks de estilos, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Bootstrap, en el caso de Foundation, que son frameworks eh, que nos permiten maquetar páginas de forma más simple y que estas páginas sean responsivas, o sea, que se vean bien en diferentes resoluciones, en diferentes dispositivos, como pueden ser mobile o tablet, y todas usan float, no usan display inline. Y es simplemente por este motivo de que float no me introduce ningún tipo de espacio raro, ni división, ni nada. Es una propiedad más limpia, pero sí es más difícil de utilizar. Así que bueno, ahí les va a quedar a ustedes, dependiendo del caso, dependiendo de lo que estén haciendo, qué propiedad es la que más se acerca o que más les lleve a solucionar el problema que ustedes están intentando resolver, ¿sí? En el maquetado en el que estén. Queda para que ustedes elijan lo que les resulte mejor, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Pasa nada. Bien, tengo acá. Esto lo voy a sacar. Y esto lo voy a sacar. Centrado de elementos. Y acá. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver primero centrado a nivel horizontal. Eh, ¿Cómo podemos centrar elementos inline?
Sí, acá tenemos dos spam, elementos inline. ¿Cómo podemos centrarlos? Simplemente, a ver, esto está en un div. Simplemente fíjense la estructura, ¿sí? Tengo dos spam. Para centrarlos, puedo hacer un div padre simplemente y a este div inline les podría poner el text align, como ya vimos, center. ¿Qué pasó? Centrado, listo. Eso es fácil, lo vimos y vimos que también esto, bueno, es una buena opción para si utilizamos display. Solamente para elementos inline. ¿Cómo podemos centrar dos elementos en bloque? Si conocemos el ancho, como en este caso, que tienen un ancho fijo, algo que se puede hacer, lo mismo. A ver. Podemos tener dblock, a ver, lo tengo acá, dblock. Si alguien me está hablando, no sé si son ustedes o me están mandando WhatsApp. Ah, perdón. ¿Cómo podemos centrar estos div? Podríamos utilizar márgenes para esto. Si conocemos el ancho, solamente. A ver, acá tenemos el width, 250. Podríamos utilizar margen. Margen left auto. Margen right auto. Magia. No, 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 no. Es una propiedad de los márgenes, ¿sí? Que si yo utilizo la automatización o el margen automático, tanto el derecho como el izquierdo, lo que va a hacer es centrarme el div. Pero recuerden que siempre, si yo conozco el ancho, si no conozco el ancho, bueno, obviamente no hay forma. Porque no habría forma de centrar esto porque va a ocupar toda la pantalla. Volvemos a lo mismo. Conozco el ancho, listo. Entonces puedo centrarlo de esa manera. El otro también, de la misma manera. Margen left auto. Margen right auto. Y queda centrado. Ahora, esto lo centra, bueno, uno va arriba del otro. Pero ¿y si yo quiero poner uno al lado del otro, cómo hago? Bueno, acá empieza las transformaciones. Una opción es a estos divs, por ejemplo, ponerles que se muestren como display inline block. Si yo pongo inline block, fíjense, a estos divs se van a poner uno al lado del otro. ¿Sí? Ambos divs los estoy mostrando con inline block. Y si yo muestro como un inline block con los elementos, ¿cómo los puedo centrar? Y directamente con un text align, como ya lo vimos. Y quedó centrado. Y eso nos resuelve parte de la problemática. Tenemos una opción más que es la opción utilizando perdón, flex. ¿Sí? Y esto sería así. Si nosotros utilizamos el display flex, fíjense cómo automáticamente los elementos se flotaron sin ningún margen. Y yo desde aquí podría controlar cómo los quiero alinear
con una propiedad que se llama Justify Content Center. ¿Sí? Y con esto se hace fácil. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la propiedad DisplayFlex? Como les dije, no todos los navegadores la soportan. Las versiones más antiguas de Internet Explorer, por ejemplo, o Edge, no la soportan igual. No, ni hablar para Safari, no sé cómo la interpretan. Y no se va a ver igual en todos los navegadores tampoco. Eso ya empieza a repercutir en la compatibilidad que ustedes tengan en su página. ¿Sí? Pero con esto ya tienen algunas herramientas para flotar elementos dentro de un div. Después acá creo que faltó, la podríamos ver, de tratar de centrar esto si nosotros lo flotamos. Float left. Float left. No. Si nosotros tenemos elementos flotados dentro de un div más grande, la única que nos queda es trabajar con los márgenes. Y acá no entra el, a ver, auto. Déjame ver si, creo que el auto no nos va a ayudar en nada acá. Ahí está, auto. No, el auto no nos va a ayudar en nada, así que lo que queda sería establecer un cierto margen a nivel de, por ejemplo, podría ser de proporción, ¿sí? Como por ejemplo, yo podría ver si más o menos el 31% está centrado, esa podría ser una buena opción. ¿Sí? Dividiendo la pantalla como en 33,33 o algo así. Esa podría ser una buena opción. Se va a ver levemente afectado si la página crece o decrece, pero no es tanto. ¿Sí? Que eso es lo que me preguntabas vos, Mati. Cuando están flotados, alinearlos es un poco más difícil. Entonces por ahí la propiedad flex puede ser una buena opción. Y con eso son las posibilidades para alinearlos a nivel horizontal. Con eso ya tienen para unas lindas herramientas para trabajar. Ahora, ¿qué nos queda ahí ver a nivel vertical? Que vertical es un poquito más complejo, más raro. Veamos. Tenemos lo mismo de recién, unos span y unos div. Si es un elemento inline, ¿cómo puedo hacer para que quede centrado a nivel vertical? Bueno, es un poquito complicado esto. Una buena opción sería, y ojo que estamos hablando, recuerden, de elementos inline, que los elementos inline no se puede controlar ni su alto ni su ancho, ¿cierto? El elemento inline es de acuerdo a su contenido. ¿Sí? Pongo acá, esto se va a hacer más grande. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, ¿cómo puedo hacer? Una buena manera es utilizando en el padre, en el div padre, la propiedad display y un valor que no hemos visto, que es table. ¿Qué es lo que va a intentar hacer? A partir de acá, todos los elementos hijos van a tener que ver como si lo estuviéramos representando como una tabla. Entonces, eso nos va a habilitar a que yo a mi span lo pueda poner como un display table cell.
Fíjense que lo único que estoy tratando de hacer es convertir este div y este span como si estuviera trabajando con una tabla, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, mi span, mi div padre va a ser la tabla, entonces mi span va a ser mi celda, ¿sí? Como si esto fuera una columna y una sola fila de una tabla. Si nosotros hacemos eso, hay una opción que se llama Vertical Align, que nos permite poner middle. Esta opción, Vertical Align, solamente aplica para elementos celda de una tabla, ¿sí? O sea, esto sería como trabajarlo en Excel. Y fíjense que se centró. El contenido se centró. Pero fíjense que el spam pasó a ocupar todo ese div, ¿sí? Obviamente esto, si yo no lo tuviera visto, simplemente verían el contenido centrado y bueno, esto les puede servir mucho también, para un título, lo que sea. ¿Qué otra opción tenemos? Usando la mágica Display Flex. Si yo utilizo Display Flex aquí, podría utilizar la opción Align Items como Center. Y fíjense. Tarán. Y acá, si nosotros vemos las propiedades, fíjense la diferencia. Sí, mientras que en la primera nosotros tuvimos que convertir el div en una tabla y el span en una celda y ocupamos todo ese span o ese div con el contenido. En el segundo el span sigue siendo spam y simplemente se trasladó al centro del div. Así que esta opción empiecen a ver que el display flex es muy poderosa. Ahora no lo vemos teóricamente porque yo me comí 3 páginas teóricas para tratar de explicarlo bien. Y les voy a dejar para el que quiera investigar un poco más. A ver, creo que dejé acá la fuente. Sí, Flexbox. Es bastante largo. Para el que quiera ahondar un poco más. Pero por ahora con eso nos basta. Recuerden que este es un curso básico y no tiene intención de que seamos expertos en maquetado, simplemente que tengamos herramientas para poder laburar con esto. Esto es a nivel inline, ¿sí? Y después tenemos, obviamente, a nivel bloque. A nivel bloque, bueno, ya se complica un poquito más. ¿Qué podemos hacer si tenemos este bloque? A ver. Acá tenemos que usar posiciones relativas. Recuerden, si vimos posiciones, si nosotros vamos a empezar a utilizar esto utilizando top, left, utilizando posicionamiento. Para habilitar el posicionamiento, recuerden que tendríamos que utilizar alguna posición diferente de estática. Así que yo le estoy dando acá tanto al hijo como al padre una posición relativa. Para habilitarme a utilizar el posicionamiento, simplemente. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer? Para el hijo yo podría poner, por ejemplo, un top. Si yo digo 50%. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Y acá empiezan los problemas. Pero presten atención a esto que es una forma que se usa bastante. Y vamos a ver que con Flex se puede hacer, pero esto sigue siendo compatible 100% con cualquier navegador. 50% top, o sea que el borde superior de mi elemento en bloque se posicionó a la mitad exacta del elemento padre. Pero claro, a partir de ahí empieza mi div y yo necesito que mi div aparezca centrado. ¿Se ve?
Esto creo que lo voy a tener que explicar acá para que lo entiendan porque si no es medio complicado de ver. Manos a la obra. Ay, Dios. Tenemos la caja padre, ¿sí? Y la caja hija, yo estoy diciendo que la, la pongo, o sea, pongo un top hasta el 50%, que es la mitad de mi padre, ¿sí? Entonces acá se alinea la caja hija. Ahora esta no es la mitad, no está posicionada a la mitad. ¿Cómo tendría que hacer yo? Tendría que dividir mi contenedor a la mitad y esta partecita yo la tendría que corregir hacia arriba, ¿sí? Para que aparezca así. ¿Se entiende? O sea, la mitad del alto de mi caja la tendría que mover hacia arriba para que se centre. Y con eso ya lo tendríamos centrado. Entonces, si mi div tiene de alto 250, yo tendría que acá eh, margen margin top de menos, porque lo estaría moviendo para arriba. Por ejemplo, fíjense si yo le pongo... Ah, me fui a la bosta. Perdón. Yo vi mal. El height es 30. Entonces la mitad de 30, ¿cuánto es? 15. Ahí. ¿Sí? Fíjense, el alto era 30. Entonces la mitad de 30 es 15. Muevo 15 píxeles hacia arriba, que es la mitad, y ahí queda perfectamente alineado. Recuerden esto. Puse 50% para encontrar la mitad del padre y moví 50% hacia arriba del alto del hijo, de lo que quiero alinear. Y queda perfectamente alineado. ¿Se entendió eso? Eso es bastante utilizado y también, ojo, que esto lo pueden traspolar a un alineado horizontal también. Es igualmente válido. Acuérdense y recuerden, yo sé que la propiedad flex la pueden utilizar ahora, se pueden desligar de estas cosas, pero si el día de mañana se encuentra con una página que está haciendo esto, quiero que entiendan por qué y seguramente es por algún tema de compatibilidad. Yo les tengo que mostrar todas las diferentes maneras que se puede hacer. Con Flex, ¿cómo podemos hacer? Es muy fácil. Bueno, ya vimos que simplemente al padre le ponemos display Flex y align items center y punto. Dos sentencias y se acabó. ¿Sí? Y al igual que el spam, se alinea el bloque. ¿Se entendió esto? La propiedad de displayFlex es muy poderosa y se está utilizando mucho, pero bueno, todavía lamentablemente no es 100% compatible con todo. ¿Qué nos queda para terminar la clase de hoy? Una cosa cortita, que es la superposición. Y es con lo último que se pueden llegar a encontrar, que seguramente si fueron haciendo los laboratorios, alguno ya se lo encontró y me preguntó. Superposición de elementos. Supongamos este ejemplo. Tenemos un div a continuación del otro. Vamos a ver acá. En una posición, obviamente,
diferente a la estática. Recuerden que si nosotros no teníamos una posición diferente a la estática, los dips iban a ver uno a continuación del otro. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? La posición relativa nos habilitaba a nosotros a utilizar las propiedades top, left para manipular la posición de los elementos en la pantalla, y lo que nos permitiera es justamente esto: superponer uno arriba del otro y acomodarlos a nuestro antojo. Ahora, cuando ustedes vieron esto, se van a dar cuenta que la superposición tiene como prioridad el orden en el cual han sido ubicados a nivel del código, ¿sí? El 4, que es el último, va a ir por encima del 3, que fue su anterior, y así sucesivamente. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser así. Yo lo puedo cambiar con una propiedad que se llama el z-index. El z-index es una propiedad z-index que acepta un número entero, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, y lo que va a hacer es crear un orden de pila, ¿sí? Crear un orden en la pila o manipular el orden de la pila de los elementos que se van justamente superponiendo. Fíjense que yo, si al div 1 ya le pongo un índice como 1, ya pasa por encima del resto que por defecto tienen un índice en 0. Y recuerden que para que esto funcione, tienen que ser elementos con posición diferente a la estática, ¿sí? En este caso, posición relativa. Otra cosa que tienen que tener en cuenta del z-index es que va a afectar no solamente al div al cual le apliquemos esto o al elemento, sino a todos sus elementos internos, ¿sí? Entonces yo, si aquí tuviera, por ejemplo, no sé, una etiqueta span, que diga hola, por ejemplo, fíjense que también se ve afectada, ¿sí? O sea, forma parte de esa plataforma que es el padre y se flota hacia arriba. Entonces con esto podemos controlar. Le pongo a este 1 también. Supongo que quiero que el 3 vaya arriba de todo. Le puedo poner acá un z-index mayor. Y fíjense que a más índice, mayor orden en la pila, ¿sí? Entonces se va a ver más arriba que el resto. Fíjense. ¿Sí? Y esto muchas veces les va a servir, como por ejemplo había un ejercicio que tenían que mantener una cabecera arriba, visible para todo, en cualquier momento. Bueno, esto es muy útil para que el elemento se mantenga por encima de cualquier otro. Cuando tengas elementos flotados o en posición absoluta. ¿Se entendió hasta ahí? Con eso concluimos la clase de hoy. Y con eso también concluimos esta gran unidad que fue CSS. Quedan muchísimos temas pendientes, hay muchas cosas que investigar, pero bueno, recuerden que esto es inicial, es simplemente para que entiendan cómo se utiliza, que lo puedan aplicar a una página. Mi idea es que con esto ustedes puedan descargar una plantilla, como les dije, y poder manipularla para hacerle una página a un cliente. Pero hasta ahí vamos a llegar. Cintia, Bootstrap, no vamos a ver Bootstrap en este, ni tampoco vamos a ir más allá con CSS. Bootstrap lo vamos a ver en el avanzado, ya en el dedicado ya más para full stack, que va a ser el próximo que tengo que organizar. Ahí vamos a ver un poco de Bootstrap y cómo se puede utilizar para moldar las páginas y eso. Pero hasta acá vamos a llegar con este inicial.
Ya les queda la línea para investigar, tienen mucha información, eh, pero con todo lo que vimos hasta acá ya se puede gestionar una página, una plantilla. A veces, bueno, como les mencioné, no tienen que crearla de cero, se la pueden descargar de internet. Hay millones de plantillas disponibles y gratis para hacer una web con buena, linda estética y que no necesiten conocer todo de cómo se hizo, sino que simplemente puedan modificar y personalizar ciertas cosas para poder hacer una página a un cliente. ¿Sí? Personalizar los títulos, los párrafos que se muestra, borrar alguna sección, cargar una imagen diferente, agrandar, achicar una imagen. Son todas cosas que hemos visto a lo largo de esta sección de CSS y que ya van a poder aplicar. ¿Sí? Es la idea. Laboratorios tengo algunos, se los voy a estar subiendo. Bueno, tengo que regrabar la parte del video donde quedó en mudo. Lo voy a regrabar. Y los laboratorios los voy a estar subiendo seguramente hoy o en el transcurso de mañana. Y ya a partir de esto, ya vamos a ver algunos laboratorios del estilo más especificación de cliente. O sea, como ya si llegaron hasta el último, ya los voy a ir haciendo así. No, no termina hoy, Giselle. Nos falta JavaScript. JavaScript yo creo que nos va a demorar unas 3 clases también, a lo sumo. De JavaScript lo mismo, vamos a ver lo básico. No vamos a ver cómo programar en JavaScript, ser expertos en JavaScript. No, me voy a enfocar en que ustedes entiendan qué es lo básico de JavaScript, muy básico, y cómo se nos puede presentar JavaScript, por ejemplo, en una plantilla que nos bajemos de internet, cómo podemos utilizar JavaScript para manipular algún plugin, algún gadget o algo que tenga la página, como puede ser este, un acordeón de imágenes o lo que sea. ¿Sí? Simplemente van a quedar un montón de huecos. Lamentablemente, si tuviéramos que ver absolutamente todo, este curso duraría como 6 meses. Y no es mi intención. Mi intención es que para el que quiera empezar a trabajar rápido de esto ya tengan las herramientas. Y bueno, después el resto estoy acá para que me pregunten y les pueda dar una mano. Así que bueno, eso ha sido todo. Gracias por estar, como siempre. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo domingo. Cualquier duda, consulta que tengan, me pueden hacer acá, ahora. Si tienen alguna duda con un ejercicio o algo de lo que vimos. Si no, nos vemos el domingo que viene.